Muy buenos días tengan todas y todos en este día jueves 16 de febrero de 2023. Le damos la más cordial bienvenida al taller de sensibilización sobre los estándares de datos para las contrataciones abiertas y proyectos de infraestructura, el cual, como saben, fue convocado por el INAI y México Evalúa y será impartido por la Alianza por las Contrataciones Abiertas, OCP, por sus siglas en inglés. Esta sesión tiene como objetivo conocer para qué nos sirven los datos abiertos de los proyectos de infraestructura abierta y cómo se pueden aprovechar la información que se va a generar en el marco de la iniciativa Infraestructura Abierta. En este sentido, damos la más cordial bienvenida a las organizaciones de la sociedad civil que nos acompañan, así como a las personas de los organismos garantes locales, académicas y académicos, personas servidoras públicas del ámbito federal, estatal y municipal, e integrantes de diversas organizaciones gremiales, todas y todos con un interés en común: abonar la transparencia en la obra pública y el aprovechamiento de la información. Representando a las instituciones y organizaciones convocantes, nos acompaña el día de hoy el maestro Jaime Abraham Sergio Moisés, director general de políticas de acceso del INAI. Asimismo, Ramiro Suárez Galán, investigador de México Evalúa. Mariana San Martín, administradora de infraestructura en OCP. Félix Pena, gerente senior de soporte de datos en OCP. Y Camila Salazar, analista principal de datos en OCP. A continuación, le pediremos a Jaime Abraham Sergio Moisés, director general de políticas de acceso del INAI, para que de la misma manera nos brinde un mensaje. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Carlos, y bueno, muy buenos días tengan nuevamente todas y todos. Les damos la bienvenida, como ya se expresó, a este taller de sensibilización sobre el estándar de datos de contrataciones abiertas y en el estándar de datos de contrataciones abiertas para infraestructura, el cual, como saben, se imparte en el marco de la iniciativa que venimos impulsando en el Sistema Nacional de Transparencia y desde un grupo impulsor denominada Infraestructura Abierta. Saludo, por supuesto, a nuestros colegas Félix Pena, gerente senior de soporte de datos de OCP, de Open Contracting Partnership, a nuestra amiga Mariana San Martín, también administradora de infraestructura en OCP, a Camila Salazar, analista principal de datos de OCP, y desde luego a Ramiro Suárez Galán, investigador de México Evalúa, a quien le pedimos hacerle llegar un cordial saludo a nuestra amiga Mariana Campos, por favor, Ramiro. La jornada que hoy celebraremos es parte de los esfuerzos, ya mencioné, de este grupo impulsor, de este consejo impulsor que instalamos para motivar el proyecto que nos convoca, y se realiza con la finalidad de expresar y acompañar algunos conocimientos, transmitirlos acerca de cómo abrir y aprovechar los datos sobre temáticas tan relevantes como la que hoy precisamente nos convoca, que preocupan sin duda alguna a la población. Este taller, ya lo verán, también busca visibilizar el papel protagónico que corresponde a la sociedad civil en esta agenda, pues las iniciativas de apertura de datos hoy deben tener el planteamiento como planteamiento de origen y como punto de partida, eso ya se ha discutido muchísimo, y destino la utilidad de los datos. Se ha hecho mucho trabajo para instalar infraestructuras, detonar criterios, procedimientos institucionales para poner en la vitrina pública datos en formatos abiertos, y hoy tenemos que avanzar con mucha firmeza y mucha seguridad en el uso y su aprovechamiento. Infraestructura abierta es un valioso esfuerzo voluntario que busca propiciar que la población precisamente disponga de datos abiertos sobre proyectos de obra pública, los cuales, como se sabe, al final impactan en nuestra calidad de vida y en el ejercicio de derechos. Por ejemplo, cuando visitamos un parque público, utilizamos un distribuidor vial, utilizamos un transporte público o acudimos a una clínica del gobierno. Este proyecto ha implicado importantes esfuerzos permanentes de todas y de todos los implementadores y del Consejo Impulsor, a quien reconocemos y agradecemos su enorme trabajo. Y al igual que una obra pública, como recordarán, este proyecto comenzó desde cero, con las manifestaciones de interés que hicieron en su momento el año pasado los organismos garantes de las entidades federativas para participar. Por ello, el trabajo realizado, que ha implicado, desde luego, la revisión de los proyectos, el mapeo minucioso de información, estará eventualmente publicado en un visualizador, y al rato les platicaremos
de qué va este proyecto y este visualizador en particular. Sabemos que no ha sido sencillo, pero tengamos la plena seguridad del valor de estos esfuerzos y del aporte que nuestro trabajo conjuntamente constituirá para la agenda de los datos abiertos en México. Deseo desde el INAI reconocer el ímpetu de las instituciones que participan y de la sociedad que también nos ha acompañado desde las entidades federativas de Baja California, de Chihuahua, Chiapas, Ciudad de México, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca y Yucatán, y particularmente por ser pioneras en esta agenda que inició el año pasado, insisto, a nivel nacional, y que estamos convencidas y convencidos que dará enormes resultados. Adoptar y promover esta iniciativa fortalece nuestra visión federalista y nos ayuda a avanzar hacia la definición de un ecosistema nacional de datos, en el que tanto instituciones como personas generadoras y usuarias de esta información interactuemos entre sí para la construcción de soluciones a los distintos problemas que enfrentamos y particularmente en este caso asociados a los proyectos de obra e infraestructura pública. Este taller, quiero decirlo, con el invaluable apoyo de OCP, sin duda contribuirá a fortalecer nuestra visión acerca de la utilidad y el aprovechamiento de los datos abiertos. Por ello, además de agradecer a nombre de la comisionada presidenta del INAI, la maestra Blanca Lilia Ibarra Cadena, y del comisionado de este instituto, el maestro Adrián Alcalá Méndez, así como a nombre del equipo de la Dirección General de Políticas de Acceso, que tengo el enorme honor de coordinar, agradecemos nuevamente su asistencia, su participación, su colaboración, su interés, su entusiasmo, y deseamos que la jornada de hoy sea sumamente provechosa. Muchísimas gracias y enhorabuena. Muchas gracias por el mensaje. A continuación, cederemos el uso de la voz a Ramiro Suárez Galán, investigador de México Evalúa, para que nos brinde un mensaje. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Buen día a todas las personas presentes. De manera muy breve, a nombre de Edna Jaime, directora de México Evalúa, de Mariana Campos, coordinadora del equipo de Gasto Público y Rendición de Cuentas, valoramos mucho y agradecemos que estén usando su tiempo para este taller. Como lo ha mencionado el maestro Jaime, este proyecto se ha concebido de manera multiactoral, no solo desde las instituciones públicas como los órganos garantes locales o los gobiernos participantes. También para nosotros es primordial la participación de las organizaciones de la sociedad civil. Y por eso en las últimas semanas hemos promovido una serie de recomendaciones para fortalecer su involucramiento, y una de estas recomendaciones, actividades, es el desarrollo de este taller. Esperamos que este proyecto piloto trascienda, que en un futuro muchos más gobiernos estén participando en este proyecto, estén disponibles muchos más contratos, pero no solo queremos que estén disponibles esos contratos, no queremos que esa plataforma sea estática, queremos que sean utilizados esos datos que estén disponibles por cualquier ciudadano o ciudadana, por cualquier organización civil, para que pueda ser explotada y que a partir de la información que esté en esos contratos podamos tomar mejores decisiones públicas. Pero para ello necesitamos las herramientas para poder manejar y dominar esta plataforma. Y por eso agradecemos mucho desde México Evalúa a OCP por brindarnos este taller, y esperamos que pueda ser de utilidad para que en cuanto esté la plataforma podamos aprovecharla al máximo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramiro, por tu mensaje. Para dar por concluido este acto de bienvenida e iniciar la sesión de sensibilización, daremos paso a una fotografía oficial, por lo que, atentamente, le pedimos a todas y todos sean tan amables de encender su cámara. Y para efectos de tomar la fotografía, se contará 3 segundos de forma regresiva. Por favor, quienes estén en disposición de prender su cámara, sería el momento. Inicia conteo, es 3, 2, 1. Muchas gracias. Antes de iniciar nuestra sesión, haré mención de una pequeña semblanza de nuestros expositores. Mariana San Martín es administradora de infraestructura en OCP. Creó la primera plataforma de gobierno abierto para infraestructura en la ciudad mientras trabajaba en el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires. Esta plataforma concentra todas las obras públicas de la ciudad en un formato accesible y abierto.
Como directora provincial de Gobierno Abierto en el Ministerio de Jefatura de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, estuvo a cargo de la estrategia, coordinación y desarrollo de la agenda de Gobierno Abierto. Creó el primer sitio web de Gobierno Abierto de la provincia, incluyendo la divulgación de obras públicas. Asimismo, Camila Salazar es analista principal de datos en OCP. Ella es una científica de datos sociales, apasionada por analizar datos abiertos para generar impacto social e impulsar el cambio. Tiene experiencia como analista y consultora de datos en América Latina, donde trabajó en investigaciones para cuantificar el costo de la morosidad en las compras públicas. Y Félix Pena es gerente senior de soporte de datos en OCP. Félix es responsable de colaborar con gobiernos en la adopción de enfoques basados de datos que mejoren sus resultados de contratación pública. Asimismo, se encarga de guiar la recolección, estandarización y uso de los datos para tomar mejores decisiones y asesorar las publicaciones en procesos de digitalización y apertura de datos. A continuación, cederé el uso de la voz a Mariana San Martín, quien iniciará los trabajos que el día de hoy nos convocan. Adelante, muchas gracias, Mariana. Muchísimas gracias a todos, a los organizadores del encuentro y a todos ustedes por participar. Mi nombre es Mariana San Martín, soy gerente senior de infraestructura para Open Contracting Partnership y voy a presentar la primera parte. Les voy a contar un poco sobre la organización y después le voy a ceder la palabra a Félix y a Camila, que van a profundizar en el tema de datos. Félix, si me puedes pasar, porfa. Perdón, ahí se ve mi pantalla compartida, Sí. Mariana. Sí, la vemos. Y ahí avancé una slide. ¿Se ve la siguiente? No, todavía se ve solo la presentación. Bueno, un segundo. Ningún problema. Bueno, igual mientras le voy contando la agenda de hoy, yo les voy a hablar un poquito de quiénes somos y después Félix va a profundizar en qué son los datos abiertos y los datos abiertos para las contrataciones, así como los estándares de datos que ustedes vienen utilizando en infraestructura abierta para que entiendan un poco más qué es lo que se puede hacer con estos datos. Y Camila también les va a hablar de lo que nosotros llamamos casos de uso, que es un poco el análisis que ustedes van a poder hacer con esos datos y cómo analizar los datos de contrataciones. Para eso la idea es mirar concretamente un ejemplo cercano a ustedes. En cualquier momento nos pueden hacer preguntas que tengan y después la idea es tener un espacio para preguntas. OCP nació en el Banco Mundial y desde el 2015 somos una organización independiente sin fines de lucro que trabaja en más de 30 países y damos asistencia técnica gratuita y soluciones basadas en datos para mejorar la provisión de servicios públicos. Trabajamos con gobiernos, empresas y sociedad civil para transformar la contratación pública y ofrecer mejores bienes, servicios y obras públicas para todos. El objetivo es poder usar el poder de los datos abiertos y los mecanismos participativos para mejorar la eficiencia, la competencia, generar credibilidad y confianza, reducir la corrupción y ofrecer una mejor relación calidad-precio. Esto lo hacemos a través de los estándares de datos EDCA y EDCA para infraestructura, de los que van a hablar Félix y Camila a continuación, que ayudan a las partes interesadas a publicar y usar datos abiertos estandarizados, estructurados y legibles por máquinas, para que sea más fácil entender qué está funcionando y qué no, y a partir de ahí poder hacer reformas. ¿Qué queremos decir con contratación abierta? En este caso de proyectos de infraestructura, cuando hablamos de apertura nos referimos tanto a los datos de los proyectos y contratos como a la apertura de la colaboración con los beneficiarios de la reforma, empresas y sociedad civil. Para ello, partimos de que los gobiernos publiquen sus datos de contratación y ahí trabajamos con las partes interesadas, internas y externas, para asegurarnos de que estos datos den evidencia sobre cómo mejorar. Ahí pueden ver en el dibujo de la derecha cómo pensamos la contratación abierta como un proceso iterativo. Sí, podemos ir a la siguiente. Gracias. Acá rápidamente es solo para que vean el progreso de la implementación de los estándares a nivel mundial y ahora Félix y Camila van a profundizar en estos temas. Félix. Bien, ahora sí, entonces entiendo que ya se ve mi pantalla. Sí, perfecto. Bien, bárbaro, gracias. Entonces,
En esta primera parte de la presentación, yo me voy a detener particularmente en la definición conceptual de qué son los datos abiertos en particular, y luego voy a introducir el estándar de las contrataciones abiertas, que es uno de los productos más importantes que tiene Open Contracting Partnership. Voy a describir en qué consisten, y más importante aún, voy a dedicar una parte de esta presentación a explicarles cómo estos datos pueden ser utilizados, que es lo que en definitiva le otorga valor a estas publicaciones. Pero bueno, empecemos por esta parte. Y me voy a referir primero al concepto de datos. Un dato es un registro de una observación o un suceso que queda almacenado y que eventualmente puede ser procesado por una computadora. Entonces, y que a posteriori puede ser procesada por una computadora. Luego la definición de datos abiertos, que es en particular lo que nos convoca acá, una vez que ya sabemos de qué se tratan los datos, esos registros de observaciones o cuestiones que quedan registradas en un servidor, por ejemplo. Los datos abiertos son aquellos datos que son libres de ser utilizados y redistribuidos por cualquier usuario, con el único requisito de citar la autoría de la organización o las personas que produjeron estos datos y los publicaron. Entonces es simplemente todos aquellos datos que son públicos, que son accesibles para distintos tipos de usuarios, que pueden utilizarlos para distintos fines, incluyendo, por ejemplo, el monitoreo de las contrataciones o de las obras de infraestructura, o incluso el uso de esta información para encontrar oportunidades de negocio. Y el único requisito que se les pide a estos usuarios es el de brindar atribución. Entonces, este gráfico me ayuda un poco a ilustrar lo que venía diciendo, esto de los datos, que son esos registros de observaciones que están disponibles para ser procesados por una computadora. Siempre y cuando estos datos sean abiertos, voy a poder utilizarlos, manipularlos para ordenarlos, como se ven en la segunda imagen. También voy a poder agruparlos y presentarlos visualmente, si es que los quisiera analizar, y con los resultados de ese análisis voy a poder tomar decisiones, contar una historia, explicar algún fenómeno o algún suceso que me haya llamado la atención. Entonces, para esto, para contar una historia, necesito datos, necesito que estos sean abiertos. Pero lo que nos convoca acá, como decíamos, son los datos abiertos de contrataciones, en particular los datos abiertos de contrataciones de obras de infraestructura. Y los datos abiertos de contrataciones son justamente conjuntos de datos abiertos, es decir, públicos que pueden ser utilizados por distintos usuarios, que cuentan o describen las distintas etapas de un proceso de contratación, desde la planeación, pasando por la selección de ofertas, la adjudicación de contratos, la descripción de esos contratos y hasta la ejecución o implementación de esos contratos. Este es un ejemplo de datos abiertos de contratación. Acá vemos un conjunto de datos que está reflejado en dos tablas. Una primera tabla cuenta con información de un llamado de licitación, en donde se describe el valor estimado de ese llamado de licitación, el método de selección de los potenciales proveedores de este llamado, y la segunda de las tablas muestra la adjudicación de los contratos relacionados a estos procesos de contratación, que describe finalmente cuál fue el monto adjudicado, a qué compañías, entre otras cosas. Entonces, esto es un ejemplo muy sencillo de a qué llamamos nosotros datos de contratación. Luego, un poquito más adelante, les voy a contar cómo se utiliza por sobre estos datos el estándar de las contrataciones abiertas y cuáles son los beneficios que tiene, ¿no? Entonces, una vez que tenemos datos abiertos y tenemos datos de contratación, es posible aplicar sobre ellos el estándar de las contrataciones abiertas, o el Open Contracting Data Standard en inglés. EDCA es la sigla en español, como se ve en el slide, y OCDS es la sigla del estándar en inglés.
que está compuesto por distintos conceptos. El primero es Open Contracting, contrataciones abiertas. Y las contrataciones abiertas están basadas en el principio de apertura y de involucramiento de los distintos actores interesados en los procesos de contratación, es decir, la vinculación del gobierno con la sociedad civil, con los beneficiarios, con los potenciales proveedores, para alcanzar mejores resultados en estas prácticas de contratación. Luego, datos abiertos, Open Data, que es la definición que les daba hace un momento, esto de estos conjuntos de datos que son públicos y libres para ser utilizados. Y finalmente, un estándar de datos, o Data Standard, que es una serie de reglas para publicar los datos, en este caso los datos de contratación, de manera de facilitar su utilización por distintos tipos de usuarios y facilitar la comparación entre los distintos conjuntos de datos que adoptan este estándar para la publicación, ¿no? Entonces, el Open Contracting Data Standard o estándar de datos para las contrataciones abiertas respeta lo que decía antes sobre los datos abiertos de contratación, respeta las distintas etapas del proceso de contratación que tienen usualmente estos procesos, la etapa de planeación, selección, adjudicación, contrato y ejecución, y agrega sobre eso un identificador único que nos permite, a través de los datos, conectar las distintas etapas de este proceso. Ese es el identificador OCID o CID, que nos permite conectar la etapa de planeación o el presupuesto asignado a una obra de infraestructura con el llamado a la licitación de esa obra, con la adjudicación de los contratos, los detalles de los contratos y finalmente la ejecución de esta obra en cuestión. Estos son algunos de los campos o algunas de las columnas que tienen las tablas de datos abiertos de contratación que adoptan el estándar de Open Contracting. Por ejemplo, en la etapa de planeación es posible, como les decía, identificar presupuestos, los planes de proyectos, planes de adquisición y estudios de mercado. En la etapa de licitación es posible obtener información sobre los avisos de licitación, las especificaciones técnicas del bien, obra o servicio que se esté queriendo contratar, entre otras cosas. Luego, en adjudicación y contrato, está el detalle de los proveedores que presentan una oferta y a cuáles esas ofertas les son finalmente adjudicadas, los montos de los contratos y las fechas en donde éste se debe ejecutar, y finalmente en la implementación podemos ver información sobre pagos, sobre la actualización del proceso de construcción, en este caso si es una obra de infraestructura, entre otros detalles y campos que se pueden encontrar. Para ilustrar y para ir cerrando esta etapa de el estándar de las contrataciones abiertas, este diagrama me ayuda a diferenciar el estándar OCDS o el estándar EDCA de los sistemas de contratación electrónicos que suelen ser utilizados por las oficinas de contratación de los gobiernos. En este caso, bueno, a la izquierda en el diagrama tenemos algo que representa un sistema electrónico de contratación, que es lo que permite a los gobiernos hacer los llamados a licitación, recibir las ofertas, evaluarlas, vincularse con proveedores y adjudicar esas ofertas, entre otras cosas. Estos sistemas de información que son electrónicos, sistemas de contratación que son electrónicos, tienen la particularidad de que registran un montón de información a medida que el proceso de contratación avanza, y es lo que yo les decía al principio, los datos son registros de sucesos u observaciones. En este caso los sucesos u observaciones son las distintas etapas del proceso de contratación que van sucediendo hacia adentro del sistema electrónico. Entonces toda esa información está registrada en bases de datos, sobre las cuales se monta el estándar OCDS, el estándar para las contrataciones abiertas, de manera de tener un conjunto de datos de alta calidad, organizado y bien estructurado, para que sea posible publicarlo, que sea accesible para todos los usuarios que quieran acceder a esta información.
una vez que está montado el estándar OCDS o EDCA sobre los datos que almacena el sistema electrónico de contratación, entonces es posible utilizar un conjunto de herramientas que son desarrolladas por Open Contracting y por otros socios que también desarrollan herramientas para monitorear los procesos de contratación, para analizar los procesos de contratación y finalmente facilitar el uso de estos datos. Lo positivo de que los datos de contratación estén abiertos siguiendo el estándar de contrataciones abiertas, aparte de esos beneficios iniciales que les contaba, de que permiten el uso de distintas herramientas, es que van a estar respaldados por una documentación exhaustiva que describe la información que contiene cada una de las columnas de los datos que se están publicando. Entonces ustedes van a ver en la documentación del sitio de Open Contracting, que está linkeado en esta presentación, después la podemos compartir, e incluso podemos compartir el link por el chat de la llamada, van a ver que cada uno de los campos que pueden ser publicados bajo el estándar de contrataciones abiertas tiene su descripción, es decir, explica qué es lo que representa cada uno de estos campos. Eso es información muy valiosa para los usuarios. El estándar de las contrataciones abiertas soporta o espera que los datos que se publican bajo el estándar tengan este formato que se ve en pantalla. Esto es un formato informático que se llama JSON, formato JavaScript Object Notation, que es una forma de estructurar datos con campos que están siendo anidados. Es un detalle técnico del estándar, pero eso no quita que la información también pueda verse en formato tabular o el formato Excel o de hojas de cálculo del sistema o el software que ustedes estén acostumbrados a utilizar, que esto facilita muchísimo el uso y la lectura de esta información y sobre todo el análisis. Entonces, si bien el estándar espera un formato JSON, también los datos pueden ser publicados siguiendo el formato tabular. Habiendo introducido el Open Contracting Data Standard, o el estándar de datos para las contrataciones abiertas, es ahora más fácil hablar del OC4IDS, el estándar de datos para publicar proyectos de infraestructura, porque básicamente el OC4IDS lo que hace es conectar los distintos procesos de contratación que tiene un proyecto de infraestructura. Nosotros llamamos, o siguiendo el estándar, llamamos proyecto de infraestructura a un conjunto de activos de infraestructura que ocurren en una ubicación específica y que son ejecutados o son gestionados por una única autoridad, como puede ser la construcción de un viaducto o un campus universitario. Entonces, combinando OC4IDS y OCDS, los dos estándares, el de contrataciones abiertas y el de contrataciones abiertas de infraestructura, es posible conectar las distintas contrataciones que se van haciendo en una obra de infraestructura en un único proyecto. Es decir, si una obra de infraestructura primero contrata un estudio del territorio, un estudio de impacto socioambiental, y luego contrata a la constructora que va a llevar adelante la obra de infraestructura, todos esos distintos contratos que se ejecutan por separado se conectan entre sí gracias al estándar OC4IDS. Así que hasta acá, para hacer un breve resumen de lo que vengo diciendo y ya pasar a la segunda mitad de esta presentación, lo que fuimos viendo es en qué consisten los datos, en qué consisten los datos abiertos, cómo es que los datos abiertos se vinculan con procesos de contratación y cómo es que el Open Contracting Data Standard y el OC4IDS, o estándar de datos para las contrataciones abiertas y estándar de datos para las contrataciones de infraestructura, lo que hacen es proponer una forma de estructurar, armonizar la información y publicarla. Y yo había dicho al principio que esto es necesario para que los datos sean utilizables, para que se pueda potenciar el uso de esos datos por las partes interesadas. Y desde Open Contracting lo que hicimos es construir estos estándares de contratación en base a algunos casos de uso que les voy a presentar a continuación. Y esto exclusivamente porque los datos tienen valor siempre y cuando sean utilizados. Entonces,
publicar datos bajo los estándares OCDS y OC4IDS no es un fin en sí mismo, sino que la publicación de esos datos tiene que estar pensada para facilitar la ejecución de alguno de los siguientes casos de uso que les presento a continuación. Entonces, un caso de uso es una instancia específica de uso de estos datos, de los datos abiertos de contrataciones, y desde Open Contracting identificamos que estos datos de contratación pueden ser utilizados para identificar oportunidades de mercado, para encontrar mejor valor por dinero, para monitorear la integridad pública y la calidad de los servicios, y para medir la eficiencia interna de los gobiernos llevando adelante estos procesos de contratación. Estos casos de uso son importantes para los usuarios, como va a ser o es su caso, porque permiten definir objetivos claros y medibles, permiten identificar cuáles son los indicadores que van a ayudar a comprender mejor el caso de uso que a cada uno de ustedes les interese, porque los va a orientar sobre, o los ayuda a orientarse sobre qué campos del estándar es necesario prestar atención, y también porque ayuda, por ejemplo, a los publicadores a identificar los potenciales usuarios y conectar las necesidades de los usuarios con los datos que publican los publicadores, y finalmente porque ayudan a ahorrar recursos en las etapas de procesamiento y de análisis o monitoreo de estos datos. Entonces, me voy a detener un momento solamente en cada uno de estos casos de uso para que ustedes puedan conocerlo y para que entiendan cuál es el potencial de estos datos de contratación, que es lo que finalmente, estos casos de uso es lo que finalmente le da valor a estos datos. Entonces, como decía, el primero de los casos de uso es el de las oportunidades de mercado. Entonces, los datos abiertos de contratación pueden ser utilizados por gobierno y por potenciales proveedores para que estos últimos tengan un acceso justo y equitativo a las oportunidades de contratación que proveen los gobiernos. También pueden ser utilizados estos datos de contratación para mejorar la diversidad de proveedores que se presentan en los procesos de contratación, entre otras cosas. Y estos objetivos se consiguen o se pueden medir y monitorear a través del cálculo de métricas que están documentadas por el estándar de datos por Open Contracting, y que podemos compartirles también el link para que vean esa documentación. No voy a introducirlo acá para no quitar todo el tiempo de la presentación, ¿no? Pero el punto es, los datos permiten medir la competencia o la diversidad en el mercado. Para eso se necesitan indicadores que están desarrollados metodológicamente por Open Contracting. Otro de los casos de uso es el de valor por dinero. Esto es, los datos de contratación permiten a los gobiernos e incluso a la sociedad civil, en el caso que la sociedad civil desee monitorear el valor por dinero de los contratos, pero en definitiva lo que permiten es hacer un uso efectivo y eficiente de los recursos económicos y encontrar mejores relaciones calidad-precio en los bienes, servicios y obras que se contratan. Otro de los casos de uso es el de integridad pública. Esto es, los datos habilitan el monitoreo de las contrataciones públicas de cualquier tipo, y eso permite preventivamente combatir el fraude y la corrupción o detectar procesos que son potencialmente fraudulentos. Para esto también hay indicadores que están desarrollados por Open Contracting, son los indicadores de banderas rojas, que tienen su desarrollo metodológico y ustedes pueden utilizar para justamente monitorear la integridad con la que se llevan adelante los procesos de contratación. El caso de uso que sigue es el de la calidad de los servicios. Con los datos de contratación es posible medir la calidad de los bienes, servicios y obras que finalmente llegan a los ciudadanos. Y también los datos permiten monitorear justamente esto para, sobre todo, las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Esto es de utilidad tanto para la academia, como para el periodismo, como para el propio gobierno, e incluso para organizaciones de la sociedad civil que se dedican a monitorear justamente cómo es que se proveen bienes públicos a los ciudadanos. Y finalmente, el último caso de uso es el de eficiencia interna.
Este caso de uso lo que habilita es la medición o el monitoreo de la eficiencia o la performance con la que se están llevando adelante procesos de contratación hacia adentro de las agencias que lideran estos procesos y los llevan adelante. Es decir, los datos permiten medir cuánto tiempo demora una agencia en adjudicar un contrato, si es que los procesos están resultando desiertos porque las condiciones o las especificaciones técnicas son muy difíciles de alcanzar, entre otras cosas. Los datos permiten medir eso tanto al gobierno como a las organizaciones que están interesadas en monitorear cómo se desempeñan las agencias de gobierno en los procesos de contratación. Entonces, antes de avanzar, hago un muy breve resumen, antes de pasar a este caso específico de las contrataciones en Nuevo León. Lo que vimos entonces es en qué consisten los datos abiertos de contrataciones, cuál es el valor que agrega a ellos el estándar de Open Contracting, el estándar de datos de contrataciones abiertas, y finalmente estos casos de uso son las distintas instancias específicas donde estos datos pueden ser utilizados. Vimos que pueden ser utilizados desde para encontrar oportunidades de negocio, como para monitorear cómo se desempeñan las contrataciones públicas. Entonces, hasta ahí llega esta primera etapa y cedo la palabra a Camila para que continúe con este caso real de uso de datos de contratación. Muchas gracias, Félix, y un gusto estar acá con ustedes. Como me presentaron al inicio, mi nombre es Camila Salazar y yo soy la analista principal de datos de OCP. Y lo que quería complementar un poco con lo que ya les explicó Félix, de en qué consisten los datos abiertos, en qué consiste el estándar de datos, creo que tal vez es aterrizar un poco esos conceptos con un ejemplo práctico de cómo pueden utilizar esos datos de contrataciones ustedes para diferentes objetivos, ya sea que ustedes sean organizaciones de sociedad civil y que les interese monitorear esos datos de compras de infraestructura, o que sean una entidad gubernamental y que les interese traquear diferentes métricas de desempeño de las compras para mejorar diferentes métricas relacionadas a los casos de uso que Félix mencionó. Y para explicarles un poco eso, lo que quería utilizar como ejemplo es el ejemplo de la iniciativa de Nuevo León, que probablemente muchos de ustedes ya conozcan, pero aterrizarlo un poco en cuál es el paso a paso que nosotros recomendamos para analizar las contrataciones, datos de compras públicas, y ilustrarlo con cosas específicas que vimos o que utilizamos en el caso de Nuevo León. Lo primero que siempre yo recomiendo a la hora de, siempre que nosotros vayamos a hacer un análisis de datos de compras, o incluso en general cuando analicemos datos en general, es que es muy importante siempre tener muy claro las preguntas y entender el contexto. En el caso de las compras de infraestructura, eso involucra entender cómo funciona la contratación en mi municipio o en la entidad que yo estoy analizando, cómo funciona la legislación y las reglas sobre el proceso de contratación, porque sabemos que los procesos de compra pueden ser complejos. Si hablamos de temas de infraestructura, pues son proyectos aún, digamos, que involucran un grado de complejidad mayor. Y entonces es muy importante que ustedes a la hora de pensar en analizar los datos de compras entiendan bien ese contexto legal y además, digamos, de procedimiento en general de los procesos de compra. Y que tengan también muy claro quiénes son las partes involucradas. Es decir, en este caso podemos tener partes involucradas que vienen desde las entidades, quienes están publicando los datos o quienes están gestionando estos proyectos de infraestructura, y otras partes que sean relevantes de incorporar en este proceso de análisis, que puede ser organizaciones de sociedad civil, sector privado u otro tipo de actores que sean relevantes para los objetivos específicos. Y en este caso siempre es importante iniciar con cuál es el caso de uso, qué es lo que yo quiero analizar,
cuál es el problema, por qué es importante y a quiénes afecta. Y esto, volviendo un poco, digamos, al ejemplo de Nuevo León, y ahora lo vamos a ver con más detalle, es, por ejemplo, pensar en, bueno, si estamos abriendo esta iniciativa de infraestructura, si queremos utilizar estos datos, es qué son las métricas que me interesa analizar y monitorear y por qué, porque esto es un problema. Por ejemplo, si quiero medir la participación de cuántas ofertas estoy recibiendo en los procesos de compra, ¿por qué esto es relevante? Y a cuáles actores puedo involucrar. Entonces, eso es lo primero que nosotros siempre recomendamos a la hora de analizar datos de contrataciones. En este caso en específico, en el caso de Nuevo León, uno de los casos de uso, por ejemplo, que nosotros como que queríamos analizar y que era relevante, digamos, para medir un poco el impacto de esta iniciativa de transparencia, era el caso de uso que Félix mencionó ahora, que tiene que ver con oportunidades de mercado. Entonces, este consiste, por ejemplo, en analizar cómo se ha comportado la competencia, entender quiénes son los proveedores o cuáles sectores son prioritarios en términos de mayor participación. Y entonces, una vez que tenemos esa pregunta clara, o sea, si queremos analizar cómo se comporta la competencia en esta entidad y en este tipo de proyectos, es pensar un poco en cuáles son los indicadores que puedo calcular relacionados a ese caso de uso. Entonces, volviendo al inicio, es tener claro cuál es la pregunta, cuál es el caso de uso y entonces empezar a pensar en cuáles son indicadores o preguntas específicas que quiero responder con la información. Ahora, la segunda parte es identificar qué datos son los que yo necesito. Y acá algo importante es, bueno, pensar a dónde están los datos. En este caso, por ejemplo, en esta iniciativa de infraestructura abierta, que uno de los grandes objetivos es tener cada vez más datos disponibles acerca de infraestructura y de compras públicas en los diferentes municipios que forman parte de la iniciativa. Entonces, cada vez más pues vamos a tener más publicadores y más municipios que tengan disponible esa información. Entonces, lo primero que ustedes deberían hacer es pensar, bueno, ¿dónde están esos datos que necesito para esa iniciativa de monitoreo? En el caso de Nuevo León en específico, los datos están en dos fuentes o los pueden encontrar de dos formas. Una es este registro de datos que nosotros llamamos el registro de datos de contrataciones abiertas, en donde nosotros como OCP básicamente hicimos como un repositorio de todos los publicadores a nivel global que tienen datos publicados bajo el estándar EDCA, el estándar de OCDS, y entonces en este portal que ustedes, acá está el enlace, van a encontrar los datos de los diferentes publicadores. En este caso, en el caso de Nuevo León, pues está el conjunto de datos y ustedes pueden descargarlos en diferentes formatos, por ejemplo, en Excel o en JSON, que era como los dos formatos que les explicaba Fer. Conforme más iniciativas se vayan sumando, más municipios se vayan sumando a esta iniciativa de infraestructura abierta y tengan sus datos disponibles, la idea es que cada uno de estos publicadores también esté disponible en este sitio y entonces que, por ejemplo, si ustedes quieren hacer un análisis comparando diferentes municipios o secretarías de infraestructura, puedan hacerlo fácilmente y encontrar los datos en un mismo lugar. Adicionalmente, este es el sitio específico donde pueden descargar los datos de la Secretaría de Infraestructura de Nuevo León y entonces cada uno también de las secretarías y municipios va a tener su información disponible en sus portales específicos de infraestructura. Entonces ustedes pueden acceder a esa información de diferentes fuentes dependiendo, digamos, de cuál sea el interés y, digamos, cuál sea la forma en la que ustedes se encuentren más fácil acceder a la información. Acá lo importante es saber que una vez que yo ya tengo esas preguntas, es importante buscar cuáles son los datos que están disponibles y cómo puedo acceder a ellos. Entonces ya saben que hay diferentes maneras, ya sea en los sitios de transparencia, los portales de infraestructura de cada una de las entidades, o también, como estamos hablando de datos estandarizados, una de las ventajas es poder tener los datos en un mismo lugar y entonces en este sitio, en este registro de datos, podrían encontrar los datos de todos los publicados. Para darles una idea o tal vez trasladar un poco lo que explicaba Félix sobre el estándar en cómo se ven los datos en una hoja de cálculo, es que si vemos el concepto de las diferentes etapas del proceso de compra, como decíamos, lo que busca el estándar de datos es para cada una de las etapas de los procesos de contrataciones,
bien si cada uno de los municipios o entidades puede tener diferentes sistemas, la idea de tenerlos estandarizados es que podamos unir la información de las diferentes etapas del proceso en un solo conjunto de datos. Entonces, en el Excel precisamente lo que ustedes van a encontrar es diferentes pestañas dentro de la misma hoja de cálculo en donde van a tener información relacionada con la planificación, con la selección de los procesos, con la adjudicación, los contratos y con la implementación. De forma que ustedes en un solo conjunto de datos puedan acceder a la información de las diferentes etapas y entonces puedan hacer diferentes tipos de análisis, por ejemplo, de ver de los ítems que se planificaron, cuáles finalmente se contrataron y cómo está siendo realizada la implementación de esos contratos. Entonces, eso es un poco para que entiendan cuál es la estructura de esos archivos, si les interesa analizarlo, y pues que claramente nosotros les podemos brindar apoyo, digamos, y brindarles mayor detalle de cómo pueden analizar esta información o entender un poco estos archivos. El tercer paso cuando hablamos de análisis de información es que, bueno, tenemos las preguntas, tenemos los conjuntos de datos y es importante identificar cuáles son los campos de datos que yo voy a necesitar para calcular esos indicadores. Entonces, volviendo al ejemplo anterior del caso de Nuevo León, nosotros, bueno, trabajamos, apoyamos a la Secretaría de Infraestructura en la publicación de los datos, en estructurar, en estandarizarlos y publicarlos. Y entonces nosotros como usuarios también queríamos analizar, bueno, cómo había, digamos, esta iniciativa había mejorado la competencia, cómo se estaba comportando la competencia, qué resultados podíamos ver en los datos. Y entonces la idea es, una vez que ya teníamos esos indicadores seleccionados, por ejemplo, identificar cuál era el número promedio de ofertas que estaban recibiendo los procesos, cuáles eran los sectores, digamos, con mayor cantidad de proveedores o más competitivos. Entonces, la idea es poder identificar los campos de datos que necesitábamos para calcular cada uno de esos indicadores. Y entonces, este es un ejercicio que yo les recomiendo a ustedes a la hora de enlistar cuáles son esos indicadores, pensar en cuáles son los campos de datos que van a necesitar para calcularlos. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo de competencia, un dato clave que se necesitaba era tener información sobre los oferentes y la cantidad de participantes que estaban enviando ofertas a cada uno de los procesos. Además, tener detalles, por ejemplo, de los métodos de contratación que se utilizaban, cuáles eran los valores de adjudicación y de licitación, y cuáles eran los detalles de los artículos que se estaban comprando, además de las entidades y los sectores. Entonces, identificar esos campos de datos es útil para entender, bueno, si puedo o no realizar mi análisis y monitoreo. Nosotros desde OCP hemos desarrollado, como les mencionaba Félix, estas metodologías de casos de uso que les ayuda un poco a ustedes a organizar el análisis y pensar en qué métricas e indicadores se pueden calcular y además de qué campos de datos específicos del estándar necesitan. Entonces, al tener datos estandarizados, nosotros podemos darle retroalimentación rápidamente de qué indicadores se pueden calcular con la información, ya que tenemos identificados para cada uno de los indicadores cuáles son los campos necesarios. Entonces, por ejemplo, en el caso de datos, en el caso de los datos de Nuevo León, en realidad de un listado grande de indicadores, que son como 70 indicadores, como pueden ver, hay un montón de indicadores que se pueden calcular sobre oportunidad de mercado, competencia, sobre eficiencia interna, sobre integridad pública, valor por dinero. Entonces, al tener los datos estandarizados, se puede facilitar identificar fácilmente qué cosas se pueden calcular o no con los datos publicados. Luego viene el proceso ya de calcular los indicadores. Entonces, en este caso de Nuevo León, pues pudimos ver en efecto, digamos, cómo se ha comportado la competencia en los últimos años, cuáles eran los sectores más importantes en cuanto a la cantidad de proyectos prioritarios, la cantidad de proveedores únicos que tenían esos sectores y entonces poder ver los resultados, digamos, de estas iniciativas de transparencia y además no solamente tener los datos publicados, sino ver, digamos, cómo estas métricas que podamos calcular pueden informar la toma de decisiones para mejorar las compras a fin de cuentas. Y
el otro punto importante es pensar en qué hacer con los datos. Cuando nosotros hacemos ya sea una iniciativa de monitoreo desde sociedad civil o que estemos pensando en como entidad, bueno, cuáles son los indicadores de desempeño que quiero calcular, es importante pensar qué es lo que yo quiero hacer con los datos al final o por qué estoy realizando este análisis. Entonces, esto puede tomar muchísimas formas y nosotros tenemos diferentes ejemplos de qué hacen, digamos, los diferentes usuarios a nivel global con los datos de compras públicas, pero puede ser desde contar una historia, y estos son ejemplos de 2 historias, por ejemplo, que nosotros desde OCP hemos documentado sobre todo este proceso de transparencia y apertura de datos en el estado de Nuevo León, que las invito a que puedan visitarlas y leerlas. Hasta crear, por ejemplo, tableros de monitoreo. Entonces, por ejemplo, algo que a ustedes les puede interesar, si es una entidad o incluso una iniciativa de sociedad civil, es pensar una vez que piensan en cuál es ese problema que quieren resolver, cuáles son los datos que necesitan, las preguntas es, bueno, tal vez la mejor forma de presentar esa información es en un tablero de compras donde se puedan ver fácilmente esos indicadores y que los usuarios puedan interactuar con estas métricas. O puede ser un tablero que me ayude a lo interno a monitorear cómo se comporta, por ejemplo, la cantidad de procesos mensualmente, cómo está la competencia por sectores y determinar diferentes indicadores que pueden ser útiles para la toma de decisiones internas. Aquí el mensaje principal es que el tener datos abiertos disponibles es un primer paso y lo que nosotros hemos visto en la práctica es que el valor realmente de estas iniciativas de apertura es cuando los diferentes usuarios empiezan a utilizar la información. Entonces, es por eso clave que ustedes como usuarios o como potenciales publicadores piensen en qué es lo que ustedes pueden hacer con los datos y si son publicadores que están iniciando en este proceso de abrir información, de publicar información, piensen en cuál es la información que van a publicar y garantizar que esa información que se publique sea de utilidad para los diferentes usuarios o actores que van a interactuar con la información. Es decir, garantizar que, por ejemplo, la publicación tenga campos de datos que sean relevantes para hacer este tipo de análisis relacionados con casos de uso, que la calidad de la información sea la suficiente y de parte de los mismos usuarios, pues estar monitoreando que esa publicación cumpla con esos estándares, digamos, de calidad y de digamos, que la información sea de calidad, que tenga los campos que ustedes realmente necesitan para realizar estos análisis. Para cerrar un poco y, digamos, recapitulando esta parte de cómo realizar monitoreo, cómo utilizar los datos de compras públicas, es primero algo clave es pensar en cuáles son los actores a quienes les importa el problema. Y esto viene, digamos, desde 2 vías. Si ustedes son actores de sociedad civil, si ustedes les interesa un problema, digamos, por ejemplo, quieren monitorear indicadores de riesgo en las compras públicas, entonces pensar, bueno, ¿cuáles son los actores a los que yo tengo que involucrar a la hora, tal vez puede ser, digamos, a la hora de hacer el análisis o a la hora de yo presentar los resultados? Es decir, si yo quiero hacer un tablero de indicadores de riesgo para detectar riesgos en las compras públicas, ¿a quiénes debo comunicar esta iniciativa? ¿A quiénes debo involucrar para que utilicen mi herramienta? Y cómo esta información puede ayudar a generar cambio. Entonces, es clave, digamos, pensarlo desde el inicio. Si yo soy una entidad que quiero utilizar los datos para tomar decisiones, también es pensar, bueno, ¿cuáles son los actores a lo interno de mi entidad a quienes les interesa monitorear estas métricas? ¿Cómo estas métricas pueden ser accionables y a quienes le pueden interesar y quienes pueden tomar decisiones a partir de estos hallazgos? Entonces es clave siempre pensar en cuáles son los actores involucrados. Lo segundo es tener una metodología clara de monitoreo y esto se relaciona con lo que decía por eso es importante tener las preguntas claras, entender el contexto, tener claro cuáles son los datos que voy a utilizar, los indicadores y los métodos de análisis que estoy utilizando. Entonces, eso siempre es una recomendación, tener una metodología clara de monitoreo. Lo tercero es retroalimentar a las autoridades para lograr cambios que se relacionan un poco con el primer punto de involucrar a los actores. Es decir, siempre tener en cuenta
que así como la publicación no es un fin en sí mismo, el análisis tampoco, y es un poco cómo ese análisis sirve para generar cambios y lograr ese proceso iterativo que mencionaba Mariana al inicio de la idea de contrataciones abiertas. Cómo yo publico datos como un ejercicio de transparencia, cómo los utilizo y luego cómo genero retroalimentación para lograr cambios y generar ese círculo, digamos, virtuoso e iterativo. Y es por eso que los datos son una pieza digamos, de esto, y por eso la movilización o este tipo de iniciativas de uso son claves. Es decir, para nosotros lo que vemos en los diferentes proyectos en los que apoyamos a nivel global es que es clave cuando hay organizaciones que utilizan esos datos y que logran organizarse, y yo creo que el taller de hoy es clave en el sentido de que, digamos, tenemos un montón de participantes que están enfocados en una misma iniciativa, que están interesados en este tema, y entonces lograr esta movilización y también estos espacios de intercambio con actores que están, ustedes probablemente entre ustedes tengan las mismas inquietudes, los mismos retos, las mismas ideas para resolver problemas. Entonces este tipo de iniciativas es clave para crear ese ecosistema, digamos, de usuarios, publicadores, y que hace de estas iniciativas algo sostenible. Y otra última recomendación en cuanto al uso es tener estrategias para medir el impacto de estas iniciativas. Es decir, por ejemplo, volviendo al caso de Nuevo León, nosotros apoyamos esta publicación de datos, pero nosotros también, como, digamos, como actores dentro de esa iniciativa, también nos interesaba ver, bueno, cómo este tipo de iniciativas tienen impacto, y por eso es que, digamos, hacemos documentación de las historias que pueden ver en nuestro sitio sobre cómo estas iniciativas están impactando diferentes aspectos del ecosistema de compras públicas. Entonces, es importante que en estas diferentes iniciativas que ustedes tengan, pues también piensen en eso, cómo yo mido el impacto de estas iniciativas de uso de datos que estoy teniendo. Entonces, eso es como resumiendo un poco los consejos. Y ojalá, digamos, que como este paso a paso les sirva a ustedes en los diferentes proyectos relacionados con los datos de contrataciones públicas que vayan a tener. Finalmente quiero cerrar con otros recursos, y obviamente esta lista y la presentación y la lista de recursos ahora luego podemos enviárselas para que la tengan a mano, pero como les decía, nosotros tenemos diferentes guías de indicadores relacionados con casos de uso. Tenemos indicadores también de banderas rojas, una guía también de indicadores relacionados con infraestructura, y tenemos también otro tipo de indicadores relacionados, por ejemplo, con sostenibilidad u otro tipo de casos de uso que van surgiendo cada vez más con diferentes usuarios a nivel global. Aquí el llamado es que si les interesa analizar estos datos, no duden en contactarnos. Nosotros tenemos un equipo que los guía, digamos, en este proceso de análisis, que puede aclarar dudas sobre inquietudes, darles ideas, compartir ejemplos de otros socios a nivel regional y global que hayan tal vez ya hecho cosas que ustedes estén interesados en hacer, entonces pueden servir de inspiración, y entonces esos canales están abiertos. Por ahora voy a pausar para abrir el espacio por si alguien tiene preguntas. Y finalmente, ahora les dejo una encuesta, digamos, posterior, digamos, al evento, por si pueden responder. Ahora la compartimos también en el chat, pero primero quiero abrir el espacio a preguntas, y además si mis compañeros Mariana o Félix tienen algo adicional que agregar. Así que veo que ya hay una mano levantada, entonces, no, aquí no veo los participantes, pero si gustan pueden hacer las preguntas. Muy bien. Supongo que sí puedo tomar la palabra, ¿verdad? Adelante, adelante. ¿Qué tal? Mucho gusto, Lisbeth Estrada de Yucatán. Tengo una pregunta en el proceso de implementación que hicieron en Nuevo León. A ver, tenemos una serie de obligaciones de transparencia, o sea, los que son sujetos obligados tienen una serie de obligaciones de transparencia donde tienen que subir cierta información sobre sus contrataciones. Por otro lado, también tenemos la plataforma digital nacional que pide, ¿no?, que también los sujetos obligados suban información.
también tenemos la plataforma de Compranet, que también pide que se suba esa información a los, ¿cómo se llama? Pues a todos estos formatos. Entonces, en la experiencia de Monterrey, o sea, ustedes, no sé si tuvieron algún tipo de, pues no sé, de dificultad, porque cierto es que también se le sobrecarga un poco el trabajo a las áreas correspondientes. Yo siento que es mucho más rico hasta ahora el formato de contrataciones abiertas, que yo lo he venido siguiendo desde hace tiempo, algunas iniciativas las he venido siguiendo, de notas que salen, etcétera, etcétera, en el propio portal de México Evalúa, pero siempre me queda esa duda, ¿no? Porque de repente nosotros como ciudadanos, bueno, yo soy de un grupo ciudadano de Cintra, Ciudadanos por Municipios Transparentes, o sea, a veces también te pones a pensar, bueno, es que además les van a pedir esto, y a veces lo que resulta es que se llenan de tanto trabajo y se dispersa tanto la información y que se hace, digamos que es un factor que puede inhibir, ¿no? La adopción del estándar. Entonces, ¿ustedes cómo han contemplado esto, no? No sé, ¿hubo algún tipo de situación allá en Nuevo León? Gracias. Hola Lisbeth, muchísimas gracias por tu pregunta. Yo voy a responder un poco desde el punto de vista de como la experiencia que hemos visto, digamos, de las ventajas de implementar el estándar en estos contextos donde tenemos múltiples fuentes. Lo que hemos visto es que muchas veces, como decís, hay múltiples sistemas, hay múltiples obligaciones de carga, entonces un sistema pide tal información, otro sistema pide otro. Y entonces lo que hemos visto en estos casos es que si tenemos la información estandarizada de los diferentes sistemas, idealmente pues todos van a hablar el mismo lenguaje, entonces incluso puede haber interoperabilidad de información y esa interoperabilidad se puede facilitar. Entonces, eso es como una de las ventajas que hemos visto en estos contextos en donde hay múltiples sistemas interactuando. Si logramos estandarizar la información de cada uno de esos, tal vez ese proceso de estandarización, pues sí es un proceso, digamos, que requiere su tiempo, su equipo técnico, pero el resultado final a largo plazo, digamos, si tenemos todos los diferentes sistemas estandarizados, pues ese intercambio de información es muchísimo más fácil porque los campos de datos van a ser similares. Entonces yo diría que es un costo inicial, tal vez esa implementación, pero a largo plazo lo que buscamos es precisamente que se facilite esa interoperabilidad entre las diferentes fuentes. Entonces yo creo que en estos casos es lo que hemos visto, digamos, que funciona mejor. Incluso dentro de una misma entidad, por ejemplo, hemos trabajado con países que, no sé, actualmente tienen un sistema de compras que ya están transicionando uno nuevo. Entonces lo que hemos hecho es, bueno, estandaricemos los datos del sistema que actualmente tienen y del nuevo, y entonces cuando ya se genera el nuevo, tienen una serie de datos históricos, entonces no se pierde también esa información histórica, que son ejemplos que hemos visto, por ejemplo, en Colombia o en diferentes países. Entonces yo diría que esas son, digamos, tal vez las ventajas principales en este contexto que mencionas. No sé, Mariana, si quiere agregar algo más específico sobre Nuevo León o si eso también responde a tu pregunta, Liz. Gracias, Camila. Raúl probablemente tenga algún comentario sobre eso desde Nuevo León. Sí, muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias, Mariana, y a todo el equipo de OCP de México Evalúa, del INAI, y a todos los que se encuentran aquí. Bueno, yo formo parte del Instituto de Transparencia de Nuevo León, digamos, entonces desde esa óptica, digamos, será mi participación. Yo creo que, en primer lugar, creo que justamente para Lisbeth es el reconocer la apertura que ha tenido el Estado y el gobierno y los diferentes gobiernos en general como para poder implementar esta herramienta que, como mencionas, no es nada sencillo y sí es un trabajo adicional, un esfuerzo adicional, digamos, pero que aquí en esta construcción que se está haciendo de un ecosistema de apertura en términos generales, creo que los sujetos obligados le han apostado a estos nuevos niveles de apertura ¿no?
En el caso de Nuevo León comenzó en 2019 en la administración pasada del gobierno estatal, digamos, como un proyecto piloto por primera vez. Y lo que fue muy positivo es que se unieron todos los actores principales como para poder tomar estas decisiones, ¿no? La CEMIC de Nuevo León, la Universidad Autónoma de Nuevo León, las ONGs como Amos Nuevo León, el gobierno del estado, que fue el actor principal, México Evalúa, el INAI, y nosotros como órgano garante para empujar esta iniciativa, que le veíamos un valor muy, muy importante y pues que en ese momento ni siquiera existía la plataforma como tal, ¿no? Sino se construyó ahí y creo que lo que permite este estándar es tener información de calidad en tiempo real que como menciona, sí, también acá se cuestionaba lo mismo, no tenemos la plataforma, tenemos diferentes tipos de herramientas digitales ya que hacer dentro de cada institución pública, digamos, y sin embargo sí se le ha visto, digamos, el valor y la apuesta por estas tecnologías. Y pues me parece que ha sido cuestión de voluntad política en términos generales este hecho, digamos. Pues tampoco, sí fue Nuevo León de los primeros y reconocemos al gobierno del estado en ese sentido por aventarse en esta nueva iniciativa. Pero que también ha sido ejemplo, creo que muy importante para el resto de las instituciones públicas de Nuevo León, ¿no? Entonces, lo que empezó en 2019 con una, pues ahora ya son 10 instituciones públicas que dijeron yo también le quiero entrar, ¿no? Incluyendo la Universidad Autónoma de Nuevo León. Creo que ha sido un ejemplo que ha servido como para poner de alguna forma pues a la par a todos a los demás instituciones públicas de aquí. Ya son 9 municipios, 10 instituciones, están trabajando en 22 proyectos de obra pública, pues con un monto de más de 4,000 millones de pesos, que no es nada fácil y puedo llegar a entender, pero creo que se ha conjuntado, digamos, todas las partes de manera positiva para lograrlo, pero también creo que estamos trabajando en términos tecnológicos como para poder facilitar ese trabajo y que no es una carga, ¿no? Al trabajar en sistemas de interoperabilidad, pues como algunos de los datos si ya están publicados en alguna otra plataforma, cómo los podemos jalar de manera automática de la PNT o de las demás como para poder no dobletear, pero también en el ejemplo de Nuevo León, pues sí fue a mano al principio y todo rústico, pues llenar una serie nueva de datos, pues datos que no tenían contemplados y también ha sido un proceso en el cual de mucho aprendizaje al interior y de capacitas, bueno, de incrementar las capacidades y capacitación, porque también en temas administrativos pues han sido cosas nuevas las que se han implementado, ¿no? ¿A qué me refiero? Algunos de los pasos administrativos contemplados en este estándar de OCP pues no habían sido contemplados o no estaban siendo elaborados dentro de las instituciones públicas y se han ido también que ir adaptando a esto. Entonces, el cambio no nada más es como en el llenado de información, sino creo que va más allá y creo que le estamos viendo los beneficios a eso, ¿no? Por ahí mencionaba Camilo, Mariana, no recuerdo que pues ha habido un incremento en los proveedores o como que ha habido cambios positivos, digamos, a partir de la implementación de esta herramienta en Nuevo León. Y lo que ha hecho el órgano garante de Nuevo León, el InfoNL, que encabeza ahorita la consejera María Teresa Treviño Fernández, pues ha sido acompañar y darle todo el apoyo a las instituciones públicas, el acompañamiento necesario, digamos, de la mano de todo el Consejo Impulsor para que esto sea realidad y que se sumen más instituciones. Ahorita la CEMIC también de Nuevo León ha ido empujando esto con el resto de instituciones públicas para poderlo difundir más allá, pero sí el reto tecnológico no es cualquier cosa, digamos, pero creo que nos hemos ido adaptando y todo el reconocimiento ha sido para las instituciones públicas y los servidores públicos que lo están implementando sin duda, ¿no? Muchas gracias por las respuestas.
Muchas gracias a todos y todas. ¿Alguien más tuviera alguna duda, quisiera comentar algo al respecto a lo que nos han presentado el día de hoy el equipo de UCP? No habiendo más comentarios, y si UCP así lo considera, damos por concluida la sesión del día de hoy. Carlos, una sola cosa, pusimos en el chat, hay un link, si pueden hacer la encuesta, les agradecemos. Y nada más por nuestra parte. Muchísimas gracias, Mariana. Gracias, Félix. Gracias, Camila, por esta valiosa información que nos han presentado el día de hoy y sin duda nos los llevaremos a nuestros ámbitos de acción con el objeto de aprovechar esta información que se está generando en el marco de la iniciativa de infraestructura abierta. Gracias a cada uno de todos ustedes que han atendido esta convocatoria el día de hoy, de parte del INAI, del Consejo Impulsor. Agradecemos hayan permanecido y atendido esta convocatoria. Que tengan muy buena tarde. Muchas gracias a todas y todos. Muchísimas gracias. Buenos días. Buenas tardes. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Gracias.